Hola a todos mis amigos, me hago nuevamente presente. Soy Rodrigo, fanático del transporte, y en esta ocasión, les presentaré la primera parte del documental Transantiago, que es parte de mi proyecto de este año. De antemano, pido disculpas a mis seguidores por la tardía subida de algunos videos, pero dentro de lo que el tiempo me ha permitido, intento estar activo con ustedes. Bueno, aquí vamos. Transantiago. Primera parte. Inicios. Para tratar este tema, nos interiorizaremos en el contexto histórico de la ciudad de Santiago. Para la capital de Chile, el transporte siempre ha sido sinónimo de amargura, malos ratos, deficiencia, atochamientos, aglomeraciones, etc. En Chile, el transporte se ha instalado como un problema de contingencia nacional, junto con la educación y la salud. Para arreglar esta situación de las calles, en los años 60, se implementaron los primeros intentos de realizar una reforma al sistema, donde también se tenía contemplada la construcción del Metro de Santiago, pero con una función muy diferente a lo que es hoy. Sin embargo, el transporte de superficie no se logró solucionar del todo. Es más, el caótico sistema de transporte santiaguino, con cientos de líneas de buses, más conocidas como libres, recorrían de forma desordenada la capital. Lo que no daba ningún tipo de solución al problema de transporte, repitiéndose los mismos episodios de gente colgando en las pisaderas, conductores que no respetaban a los escolares, malos tratos entre pasajeros y funcionarios, etc. Hasta 1979, el Estado tenía un rol gravitante en el desarrollo del transporte en Santiago, al ser dueño de la empresa de transportes colectivos del Estado, además de ser el regulador de las tarifas de los distintos recorridos. Esta empresa, que operaba desde 1953, poseía tranvías, trolebuses y buses. Como anécdota, se puede notar en qué calles o lugares circularon alguna vez los tranvías. Es cosa de buscar algunas calles donde, de alguna manera, se conservan los rieles. Siguiendo con el tema, con el fin de bajar la mala calidad del transporte, se inició un proceso de liberalización que terminó en 1983, con el fin de la tarifa regulada por el Estado. Como muchos elementos de la época, se pretendía privatizar el transporte, con un sistema de libre mercado, para producir competitividad. El resultado fue un incremento en la oferta de buses, pero debido a la gran cantidad de estos circulando, desencadenó en una fuerte contaminación ambiental, debido a los problemas de relieve de la cuenca de Santiago. Además de esto, las tarifas fueron alzadas hasta llegar al 200% en términos reales entre 1979 y 1990. En este último año, se produjo una gran reforma al sistema de transporte capitalino. El sistema contemplaba en que el Estado vuelva a ser el regulador de las tarifas, mediante un sistema que evaluaba la inflación, el precio del petróleo, entre otros. Y como novedad, sería el Estado quien regule las cantidades de recorridos, y sus trazados. Lo más llamativo del cambio, fue la uniformidad de los buses, pasando a tener tonalidades blancas en la parte superior, y amarillas en la parte inferior. Esta reforma pasó a llamarse Nuevo Sistema Licitado de Locomoción Colectiva, que fue y siempre será más conocido como las micros amarillas. Micros amarillas. Como parte del video, quiero hacer un apartado de este sistema, ya que fue gravitante en la reforma que conocemos como Transantiago. Tras la licitación de este sistema, algunas de las empresas operantes de las antiguas libres, quisieron postular a este nuevo sistema. Algunas de ellas fueron Pedro de Valdivia Blanqueado, Carrascal, Ovalle Negrete, Tropezón, entre otras. En 1992, el Ministerio de Transportes realizó una campaña publicitaria para promover el nuevo sistema licitado de locomoción colectiva, que era su nombre oficial. La uniformidad incluyó los colores de los buses, su numeración de 3 dígitos, y un letrero que indicara el origen y el destino. Además de un letrero al frente y al costado del bus, anunciando las calles y los hitos más importantes del servicio. Al momento de lanzarse el sistema, fueron lanzados 256 recorridos, con 4 subdivisiones, donde el primer número marcaba la función del recorrido en la capital, y los siguientes 2 dígitos, la enumeración de esa subdivisión. Las primeras líneas que aparecieron, fueron las que están en pantalla en este momento. Las líneas 100, líneas 200, líneas 300 y líneas 400. Posteriormente, en 1994, fueron agregados más servicios 400, los nuevos servicios 600 y 700, además de una nueva norma para la compra de buses. EPA 94, que consistían en ser buses más ecológicos. Posteriormente, en 2003 se agregaron los servicios 800.
Ahora les explicaré en qué consistía esta nomenclatura. Los recorridos 100 se caracterizaban en recorrer la ciudad en sentido norte-sur, y viceversa. Los recorridos 200 recorrían entre oriente y poniente, y viceversa. Los recorridos 300 se caracterizaban por recorrer la ciudad en sentido poniente y sur, y viceversa. Los recorridos 400 se caracterizaban en recorrer en sentido norte y oriente, y viceversa. Los recorridos 600 recorrían las zonas periféricas de la ciudad, sin utilizar el centro de Santiago y comunas aledañas. Los servicios 700 fueron los recorridos que también presentaban rutas periféricas, utilizando avenidas circunvalares, como Américo Vespucio y Departamental. Finalmente, los servicios 800 eran mayoritariamente rutas locales, que se movían en una misma comuna, o entre dos. El material rodante que utilizaban este sistema, destacaba en el usos de carrocería chilenas, como Metalpar, Inrecar, Sportwagon, 4ASES y Caricar. También de fabricantes brasileñas como Marco Polo, Ciferal, Maxibus, Buscar, Cayo Induscar, Comil, Tanco y Neobus. En menor medida existían modelos de carrocería mexicana como Dimex, Aicomena, y algunas carrocerías argentinas como El Detalle, Bus, Dimet y La Favorita. Todas estas máquinas eran ensambladas en chasis de las marcas Mercedes-Benz, Volvo, y una pequeña cantidad en Scania. El pago del sistema se hacía directamente con el conductor, donde el Estado establecía una tarifa fija para todos los recorridos, con derecho a un viaje. Cuando comenzó el sistema, el valor de la tarifa era de unos 130 pesos al momento de iniciarse, llegando hasta 380 pesos cuando culminó el sistema. El nuevo sistema licitado de locomoción colectiva tendría sus primeras falencias. Pese a que el proyecto entregó una alta cobertura de recorridos a Santiago, sobre todo en la periferia, los problemas de contaminación acústica y atmosférica fueron en notorio crecimiento. La tarifa logró ser rebajada, pero no del todo. Además, la mala manutención y el poco cuidado del pasajero hacia las máquinas, también quedaron en evidencia. También fueron creciendo los accidentes donde estaban involucrados los buses, lo que hacía un viaje muy inseguro para el pasajero. Muchos de estos accidentes se acreditaba a la amplia gama de empresas microbuseras, que obtenían sus ingresos por el famoso boleto cortado, generando una competencia entre los conductores, quienes se peleaban por pasajero para obtener mayores ganancias, poniendo en constante riesgo la seguridad de los pasajeros por imprudencias del conductor y la alta velocidad. También una gran deficiencia del sistema era que, algunos recorridos poseían una ruta muy similar entre sí, generando gran congestión en las principales avenidas de Santiago, como la Alameda, en el centro de la ciudad. El llamado de la ciudad a una mejoría era alarmante. Lo que más se pedía, en ese momento, era el cambio en la forma de pago. Debido a malas prácticas de los choferes, como cobrar menos de la tarifa, negándole el boleto al pasajero, produciendo mayor ganancia. En 1998 se llamó nuevamente a una licitación, donde solo hubo un postulante por recorrido, y se consiguió la disminución de la tarifa, que quedó cercana a los 200 pesos. En 1999 se vivió uno de los fracasos más grandes de este sistema. Se implementó una nueva forma de pago, que consistía en un cajero automático dentro del bus, con un torniquete. Estos buscaban agilizar el pago del pasaje y que el conductor no se preocupara de dar cambio tras el pago del servicio. Pese a sus esfuerzos, el público no se logró acostumbrar al sistema de pago, por lo que fue retirado de todos los buses que los poseían. Fue para el año 2001, que el presidente de Chile en ese entonces, Ricardo Lagos, hizo este anuncio. Reduciremos los tiempos de viaje, disminuirá la contaminación y la congestión en la ciudad. Con el Plan Transantiago se llevará a cabo una reestructuración global de la red de recorridos del transporte público. Tras este anuncio, el gremio microbusero se hizo sentir. En agosto de 2002 prácticamente paralizó las calles de la ciudad, en forma de protesta al nuevo sistema de transporte que se quería implementar en la ciudad. Una gran evidencia de ello es esta foto, en el cruce de las avenidas Américo Vespucio y Santa Rosa, bloqueado totalmente de buses amarillos. Para esos días, también existían diferentes medios de transporte para las ciudades rurales y periféricas. Metrobús, por ejemplo, que fue creado en 1987, también habían buses verdes de tipo interurbano hacia San Bernardo y Buin, y también los múltiples recorridos rurales que conectaban la capital con estos sectores alejados del centro. Para 2003, se llama por cuarta vez a una nueva licitación, donde la mayoría de los gremios lograron quedarse, pese a que el Plan Transantiago tomaba cada vez más fuerza.
No hubo grandes cambios en ese momento. Sin embargo, se introdujo el sistema de pago digital, con la tarjeta multivía, para el pago de pasaje integrado entre el Metro de Santiago y el sistema Metrobús. Tras múltiples reuniones y llamados a licitación, Transantiago ya era un anhelo, en la mejoría del sistema de transporte público de la capital. El proyecto pretendía repetir parte de los sistemas de transporte existente en las principales ciudades del mundo. El Transantiago tomó como base el Transmilenio de Bogotá, Colombia. El sistema fue ejemplo para Chile, de donde se obtuvo la mayoría de los estándares y funciones. Sin embargo, a diferencia entre Santiago y Bogotá, la capital colombiana no tiene sistema metro. Por lo que para ellos fue más fácil realizar una inversión en corredores de buses aéreos, con estaciones, segregándolos de todo otro medio de transporte. En Chile, prácticamente fue imposible pensar en un sistema de corredores parecido a ese, por lo que en el inicio del sistema, solo se pensó en utilizar los mismos buses articulados, en las calles ya existentes. Para el año 2005, el sistema ya mostraba en qué consistiría. Transantiago buscaba renovar toda la flota de recorridos que operaba en la provincia de Santiago, agregando las comunas periféricas de San Bernardo y Puente Alto, debido a sus grandes niveles de crecimiento demográfico. El plan buscaba erradicar, entre otras cosas, el pago en efectivo de los buses, un seccionamiento ordenado de la capital, recorridos troncales y locales para una mejor conexión, cambio en el estándar de los buses, exigiendo máquinas de piso bajo, con espacio para discapacitados, la integración del Metro de Santiago en el sistema, entre otras cosas. Para ese entonces, el gremio microbusero seguía siendo el dueño de la conectividad de la ciudad, luciendo algunas máquinas tuneadas, es decir, personalizadas por cada conductor con luces, banderas, cortinas, etc. También destacaban los adornos y letreros personalizados, como muestra de afecto que sus conductores le tenían a su trabajo. Era como un lento adiós a una tradición folclórica del transporte urbano en la capital. Para octubre de 2005, Transantiago comenzó a operar de forma paulatina, debido a que los buses nuevos y la infraestructura vial, no era suficiente para comenzar a operar de forma definitiva. Según las palabras del entonces, ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Felipe Morandé, se retiraron 800 buses amarillos de los más antiguos, que datan de 1993 hacia abajo. Tras esto, se introdujeron 200 buses nuevos con estándar Transantiago. Los primeros buses eran operados por las empresas Alsacia, Subus y Express. Carrozados en las marcas brasileñas Buscar, Marco Polo y Cayo Induscar, en sus chasis Volvo B7R para buses rígidos, y Volvo B9 Salf, para buses articulados. Estos nuevos buses fueron introducidos en algunos recorridos de las amarillas, pasando a tener concesión de estos, las empresas antes mencionadas. La inicialización del sistema se vio retrasada por los diversos incumplimientos de contrato, además que la infraestructura vial era nefasta para los buses nuevos, que por ser de piso bajo, se maltrataban constantemente. Entre 2006 y 2007, Micros Amarillas y Transantiago convivieron juntos para el transporte de pasajeros en la capital. Para el 2007, cuando se había colocado el último plazo de inicio del sistema, aún faltaban muchos buses estándar. Para ello, muchos de los buses del antiguo sistema fueron repintados según el color de su zona alimentadora, que le correspondía a cada empresa. La empresa Sonda era la responsable de administrar el sistema electrónico de buses, la cual lanzó al mercado la tarjeta VIP, el 1 de enero de 2007. Esta tarjeta sin contacto tenía un sistema similar al de la tarjeta multivía, la cual sería el único método de pago del sistema Transantiago, integrado junto con el metro. Esta tarjeta se entregó de forma gratuita a todos los usuarios, hasta el comienzo de Transantiago. Esta empresa también fue responsable de adaptar los buses con validadores para estas tarjetas, y sistemas electrónicos de asistencia en ruta. También a todos los buses se les colocaron tableros con indicaciones para el conductor, y contadores de pasajeros en las puertas. Para 2007, Metro de Santiago tenía una amplia red de estaciones, inaugurándose las líneas 4 y 4A en el año anterior. En cuanto a infraestructura vial, se instalaron los paraderos en todas las calles, donde circularían los recorridos de Transantiago. Además se hizo una pavimentación total a la Alameda, vía principal de la ciudad, y también se inauguraría el primer corredor de buses, en Avenida Pajaritos, que conecta las comunas de Maipú, Pudahuel y Estación Central con la Alameda. El sistema estaba listo.
un total de 180 recorridos, distribuidos en 5 líneas troncales, 9 zonas alimentadoras, operado por 10 empresas. La red de metro contaba con un total de 5 líneas, con 95 estaciones operativas. Una alameda transformada, un nuevo corredor de buses en Avenida Pajaritos, instalación de paraderos en cada zona, una nueva intermodal de buses en construcción, y el fin inminente del antiguo sistema de transporte. Todas estas cosas marcaron el día 9 de febrero de 2007, un día antes del comienzo del sistema que revolucionaría el transporte en la capital. El llamado Transantiago. Esto ha sido todo, muchas gracias a todos por ver el video, esperando que haya sido de su agrado. Tengo que admitir que había mucha información en relación a este tema. Traté de colocar lo más relevante, pero si ustedes sienten que algo faltó, pueden dejarlo en los comentarios. Para la segunda parte, explicaré en detalle en qué consistía el sistema, las empresas operadoras, los recorridos, y todo lo acontecido tras el 10 de febrero de 2007, hasta el 2012. Nuevamente, muchas gracias por ver el video, recuerden visitar mi página de Facebook, que aparece en los links, así también mi cuenta YouTube. Se despide Rodrigo Fanático del Transporte. Nos vemos para el próximo video.